En esta oportunidad vamos a hacer una lectura guiada de algunos fragmentos de este libro de Gabriela Dicker. El libro se llama ¿Qué hay de nuevo en las nuevas infancias? Gabriela Dicker es una pedagoga e investigadora en educación de la República Argentina. Ella también fue rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, también en nuestro país. Bueno, el libro ya trae una portada significativa, ¿no? Con un niño, digamos, saliendo, digamos, emergiendo de alguna manera de un dispositivo celular. Bueno, veremos que de hecho, ¿no? Es un celular digamos ya viejo para lo que nosotros estamos habituados, ¿no? a tener, obviamente porque la edición de este libro es justamente anterior a nuestra época, es del año 2009, o sea, es anterior, mejor dicho, a nuestro presente actual en 2025. Pero bueno, más allá de eso, el libro sigue teniendo vigencia, sigue teniendo su impacto respecto del análisis de cómo pensamos hoy a las infancias y bueno, y los discursos que circulan en torno a ellas, ¿no? Bien, bueno, vamos a omitir más que nada a fines digamos de simplicidad, digamos, del video. Vamos a omitir algunos fragmentos, por ejemplo la introducción no nos vamos a detener en ella, pero vamos a empezar con este subtítulo: Discurso de la novedad. Bueno, el discurso sobre la nueva infancia justamente no es nuevo, ¿no? Siempre la infancia nos trae de alguna manera este viento, digamos, fresco, esta brisa, ¿no? De renovación de la sociedad. Los niños siempre nos han sorprendido, dice, han representado un límite también a nuestro saber y a nuestra capacidad de anticipación, pero hoy hay un cambio, o por lo menos esto es lo que nota Gabriela Dicker, un cambio radical, ¿no? Respecto de cómo pensar a las infancias y cómo abordarlas, ¿no? Dice que esta radicalidad es tal que estallan las categorías que las instituciones, digamos, en su abordaje tradicionalmente han hecho, ¿no? Hablamos de la familia, de la educación, judiciales, autoridades sanitarias, etc. En ese sentido, pensar que, bueno, primero que bueno, el concepto, que es algo que también lo vamos a retomar acá en esta lectura, el concepto de infancias modernas justamente nace en la modernidad con la institución de dispositivos que bueno, que se han, digamos, dedicado, ¿no? a la construcción de estos discursos, ¿no? Hablamos de la familia moderna, hablamos de la escuela moderna, hablamos de otras instituciones también que han abordado, han trabajado o han intervenido sobre las infancias, ¿no? Bueno, en la modernidad directamente se ha construido una definición de infancia y una verdad sobre ellos que, bueno, incluso era digamos la manera, ¿no? de constituirla, ¿no? De constituir esas propias instituciones. O sea, a medida que se instituían, se digamos, conformaban estas instituciones modernas, se iba también definiendo este estatus particular de la infancia en la modernidad, ¿no? Bien, pero actualmente hay como una especie de, bueno, incertidumbre, ¿no? A partir de las instituciones estalladas de la modernidad, podríamos decir, parafraseando a Fernández también. Bueno, la autora nos habla de que esta sorpresa frente a los nuevos se transformó en desconcierto, ¿no? Y que en el lugar de reconocimiento crece una sensación de extrañamiento. Los discursos actuales se poblaron de nuevos nombres también para nombrar lo nuevo de la infancia, ¿no? Infancias en plural, nuevas infancias, infancia hiperrealizada o desrealizada,
ciberniños, niños adultos, niños vulnerables, niños en riesgo, niños consumidores, por citar algunos. Bueno, vamos a abrir algunos interrogantes, como dice la autora, para pensar cómo emergieron estos discursos sobre la novedad, ¿no? La novedad es propia de la infancia. Dice Hannah Arendt, con cada nacimiento algo singularmente nuevo entra en el mundo. Por supuesto, Arendt, digamos, acá no se refiere al hecho biológico, sino, bueno, tampoco a la cuestión demográfica, ¿no? Sino, dice, a un acontecimiento biográfico de la acción humana que al mismo tiempo que asegura la continuidad del mundo, marca también el advenimiento de algo radicalmente nuevo, ¿no? Al mismo tiempo que seguimos reproduciendo de alguna forma el orden social establecido, con los recién llegados también aparece algo nuevo, algo que no puede ser reducido a lo existente. Bueno, acá también cita a Jorge La Rosa diciendo que un niño que nace es algo otro que aparece entre nosotros. No podemos anticipar totalmente cómo serán, digamos, ¿no? Podemos sí, digamos, intentar de alguna manera reducir esa extranjeridad, conjurar esa alteridad radical que trae consigo cada nueva vida, dice, ¿no? Para convertir a los recién llegados en parte de los nuestros. Bueno, hablamos de la socialización primaria, también podríamos pensarlo desde Berger y Luckmann, y también las instituciones de socialización secundaria, ¿no? Que van a ir también generando, moldeando en el sujeto hábitos, discursos, imprimiendo roles y funciones, configurando también una forma de construcción de la realidad cotidiana, ¿no? Bien, bueno, vamos a ir avanzando un poco más en el texto. Bien, dice también más adelante que el punto es que somos responsables de proteger al mundo de esa acción, ¿no? De la acción de los nuevos y de esa novedad. Arendt dice: debemos impedir que el mundo sea devastado y destruido por la ola de recién llegados que arriban a él con cada nueva generación. Bueno, bien, de hecho, a tal punto, ¿no? Habla de esto del control que hemos llegado, ¿no? A qué extremo hemos llegado como humanidad, que incluso a partir de, digamos, los desarrollos de la ciencia respecto de la fecundación in vitro, por citar algunos ejemplos, bueno, se está dando hasta la posibilidad, ¿no? de elegir, anticipar incluso cómo será ese nuevo ser a nivel, digamos, genético, ¿no? De expresión genética, fenotípica, ciertos rasgos, el sexo biológico, bueno, algunas características, ¿no? Que también nos hacen pensar, bueno, hasta dónde llega esta especie de control, ¿no? que se intenta, ¿no? Sobre los recién llegados. Bueno, vamos a continuar. Obviamente esto abre, mejor dicho, un debate desde la ética y la ciencia, la bioética, digamos, bastante interesante, pero que bueno, solo lo menciona, no lo profundiza en este apartado. Bien, bueno, también dice: la infancia presenta un límite a nuestro saber y a nuestro poder, ¿no? Bien, está, como dice también La Rosa, llamado a desbordar nuestros saberes e inquietarnos, por lo que no se deja atrapar por las categorías que disponemos ni las prácticas que desplegamos sobre los niños, ¿no? Bueno, acá la infancia también se vuelve metáfora de lo que no se puede decir, de lo que no se puede escribir, de lo que no se deja escribir, ¿no? Y bueno, vuelve también un poco, de alguna forma, a la etimología, ¿no? De infancia como infantia, como lo que no se puede decir, ¿no? Que no habla, digamos, ¿no? Un estado sin palabras,
De hecho, Agamben, otro pensador que cita a la autora, dice que justamente nos constituimos como sujetos del lenguaje al entrar en el universo semántico y ahí posibilitando la historia, ¿no? Para salir de la infancia. Bueno, bien. Acá también está esta cuestión, ¿no? De no podemos conjurar totalmente a los recién llegados, controlar todo lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, si la infancia es, dice por definición, novedad, está llamada a irrumpir en el orden social y familiar instituido, portando la promesa de renovación del mundo. Bueno, cuando la sorpresa se convirtió en desconcierto, ¿no? Lo nuevo se volvió hostil, según Débora Cantor. Bueno, acá aparecen algunas provisorias hipótesis. Una primera hipótesis dice, como efectos de diversos procesos, hoy se registran cambios muy profundos en el modo en que los nuevos ingresan al mundo y en el modo en que el mundo les es presentado. Pensemos, ¿no? Arendt, principio del siglo XX, imaginaba un adulto, por ejemplo un educador, de alguna forma frente a los recién llegados, presentando este mundo, ¿no? He aquí nuestro mundo. Y habilitaba a la infancia al ingreso del territorio público, ¿sí? en esa acción. Pero hoy hay miles de pantallas presentando infinidad de mundos, reales o virtuales, a los que los niños llegan y de los que participan sin la intermediación adulta. Fuera de las pantallas hay un mundo que tampoco también parece tener porteros, ni discursos de bienvenida, ni gestos de recepción, como que no hay lugar para todo, ¿no? Y también acá aparecen los que están afuera del sistema, ¿sí? No en el sentido, dice, como resto, digamos, ¿no? No en el sentido metafórico, sino como un resto material de un mundo que no les hace lugar, los que quedan por fuera de la sociedad de consumo. Bueno, dice, los adultos, además, en este escenario, nos mostramos menos convencidos cada vez de cuál es nuestro lugar en el mundo, cuál es nuestro mundo, las certezas, ¿no? Las certezas que teníamos en la modernidad, que hoy están perdidas, ¿no? Como parafraseando, ¿no? a Zygmunt Bauman, por ejemplo, cuando habla de modernidad líquida, por ejemplo, ¿no? Líquida en el sentido de esto, ¿no? De que las certezas, digamos, aquello que era sólido, hoy, digamos, se escurre, ¿no? Entre las manos. Bueno, por otra parte dice también, como generación nos mostramos impotentes e indiferentes frente a la brutal fragmentación social que en las últimas décadas ha encontrado en los niños sus principales víctimas y también que condena a buena parte de la población infantil a la exclusión, ¿no? Todavía sostenemos en las familias, en las escuelas, el gesto de la transmisión, dice, pero resulta ineficaz si no podemos reconocer que habitamos un mundo común y si no podemos asumir la responsabilidad de recibir a los que llegan a él. Bien. Bueno, después también nos hace, nos interpela también, ¿no? Como educadores por ejemplo, como educadores en realidad como sociedad adulta en general, ¿no? En esta crisis de nuestra autoridad también, citando un ejemplo, ¿no? De una profesora que se encontraba dando clases, enseñando, por lo menos sosteniendo este gesto de enseñar, mientras un alumno la acosa, la insulta, la empuja, otro está filmando, se generan ahí, ¿no? Diferentes situaciones, mientras otros escuchan, otros se ríen, otros miran por la ventana, pero la cuestión es que esa filmación es viralizada, digamos, y impacta, ¿no? Impacta en toda la sociedad e incluso vuelve también a la escuela, dice, y se activan ciertos procedimientos también disciplinarios, ¿no? Pero bueno, estos ejemplos también nos plantean muchas cuestiones, ¿no? ¿En qué lugar estamos nosotros como adultos? ¿Cuál es la construcción de autoridad que se sostiene? También en qué lugar están, ¿no? Las infancias o también las adolescencias, podríamos pensar,
en este lugar, ¿no? En la postmodernidad. La segunda hipótesis dice: si hoy la infancia nos sorprende de una manera particular, es también porque conmueve las certezas que históricamente habíamos construido acerca de cómo los niños son y deben ser, acerca de lo que harán en su devenir con el mundo y en él. Llevamos mucho tiempo, ¿no? 3 siglos, produciendo saberes acerca de la infancia. Dice: hoy todo ese saber se muestra ineficaz para dar cuenta de la multiplicidad de modos de transitar la infancia, las maneras particulares en que tiene lugar el devenir infantil. También las instituciones destinadas tradicionalmente a la atención de la infancia se revelan impotentes para actuar. Dice: para actuar sobre un cuerpo que hoy es superficie de inscripción de discursos y prácticas que obedecen a otros principios y otras lógicas, ¿no? Los medios, el mercado, las tecnologías de la información, la felicidad química garantizada, etc. Bueno, aparece el desconcierto. Los niños ya no son los que eran, vienen distintos, devienen adultos por caminos diferentes. Incluso algunos se preguntan, ¿no? Esto, si es el fin de la infancia, si son realmente niños. Lo que dice la autora, aclarando, ¿no? No es que alguna vez supimos todo de la infancia, sino dice que alguna vez dispusimos un saber que ocupó el lugar de esa certeza y que sostuvo una fenomenal maquinaria de institucionalización de la infancia que fijó las coordenadas dentro de las cuales niños serían reconocidos como tales, que es la infancia moderna, ¿no? Bien, bueno, hasta ahí tenemos este primer aspecto, digamos, de lo que vamos a introducirnos en estas lecturas, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña pausa ahora y continuamos en un momento. Para no extendernos demasiado en este primer video que vamos a abordar este texto, vamos a hacer muy pequeñito punteo sobre cómo continúa, ¿no? Cuáles son las siguientes, digamos, los siguientes tópicos, ¿no? Acerca de la naturaleza infantil y otros inventos de la modernidad. Bueno, en principio pensar que la construcción, mejor dicho, y la definición de la infancia en la modernidad, digamos, parte de una construcción sociohistórica, en el sentido de que no siempre, y no todas las épocas, ni en todas las sociedades, las infancias eran definidas de la misma manera. Por eso en este primer apartado hace como un raconto también breve acerca de esta definición de la infancia como objeto de conocimiento, cita a Philippe Arié, habla también de cómo se consideraba a los niños en la Edad Media, que en realidad eran vistos como pequeños bufones, una pequeña cosa entretenida, incluso, digamos, solamente en esa primera infancia por ahí eran diferenciados, ¿no? del adulto. De hecho se veía como un pequeño adulto en miniatura. Por eso en la Edad Media no había una separación tan clara, ¿no? Entre la niñez y lo que después sería la adolescencia y la adultez, ¿no? De hecho, incluso la adolescencia directamente, muchas veces totalmente, digamos, soslayada, ¿no? Ni siquiera figuraba, ¿no? Ni siquiera se nombraba tanto. Pero bueno, avanzando con el texto, surge, ¿no? Empiezan a ser un sentimiento moderno en la infancia. Algunos historiadores dicen en el siglo XVI, otros en el siglo XVII. Pero bueno, pensándolo en Occidente, coincidiendo con la urbanización, las mejoras sanitarias, la baja de la mortalidad infantil también. Recordemos que el infanticidio también en la Edad Media era algo muy común y muy normalizado también.
También la reconfiguración de las estructuras familiares, el ámbito de la vida privada y pública, instituciones educativas que estaban destinadas a los niños, ¿no? Que empiezan a destinarse a los niños. Bueno, en fin, una serie de sucesos y acontecimientos que fueron también definiendo esta infancia moderna, ¿no? Pero bueno, esta nueva forma de concebir la infancia también los articula en el amor filial, que se empieza a tejer en el marco del nacimiento de una vida privada familiar, que propicia un vínculo más íntimo y prolongado con los hijos, y la severidad también, ¿no? Que intenta asegurar también la protección de los niños y sus cuidados. Ambos sentimientos dan respuestas a este punto que nos interesa hoy marcar, ¿no? Que, digamos, en esta idea de la infancia. Digamos, se le atribuye a la naturaleza infantil la heteronomía, es decir, que seguían, ¿no? Las normas, las órdenes de otros, la incompletud, ¿no? Esta idea de, digamos, verse como sujetos en desarrollo, la falta de racionalidad y moral propias, ¿sí? La maleabilidad, la obediencia, la docilidad. Bueno, entonces el niño es caracterizado como un ser dependiente, ¿no? ¿De qué? Del cuidado, protección y orientación de los adultos, e inocente, y la infancia como un tiempo de espera, de preparación para la vida adulta, ¿no? Esto es básicamente la idea de es la infancia moderna, digamos, ¿no? Bien, bueno, digamos, el conocimiento sobre la naturaleza infantil describe, pero también termina prescribiendo la orientación para el desarrollo normal, que es el punto de referencia para la formación de los niños en el ámbito público como privado. Hay un conocimiento normalizador, no solamente porque prescribe el ajuste a la norma, dice, sino porque introduce una carencia, una norma estructurante del medio que permite medir los desvíos, nombrarlos, clasificarlos y jerarquizarlos, ¿no? Estas normas producen tres efectos: establecen una visión monolítica y universal de la infancia, también nos permite diferenciar, distinguir la infancia normal de la que no lo es, y orienta también las pautas de educación y crianza dirigidas a la infancia normal, y diferencia de estrategias institucionales dirigidas a tratar los desvíos, ¿no? Bien, bueno, esto creo que son las ideas más importantes de este apartado, por lo menos a los fines de lo que estamos estudiando nosotros. Por último, las hipótesis del fin de la infancia, y esta idea de si se acabó o no la infancia, ¿no? Estas hipótesis no sostienen que ya no hay niños, sino, bueno, lo que pasa es que hay algo que está cambiando radicalmente, ¿no? El niño, dice, no es ni el cuerpo biológico ni la infancia, es más bien un efecto de la infancia, la superficie en que la infancia, en tanto objeto discursivo, ha inscrito sus operaciones. Las hipótesis del fin de la infancia sostendrán entonces que a lo que asistimos es al agotamiento del modo de concebir la infancia y de actuar sobre el cuerpo infantil producido en la modernidad, que tenía en la familia y el Estado sus principales agentes de intervención. Lo que hoy dice estos estudios es que hoy hay una multiplicidad de interpelaciones a la infancia que desbordan esas instituciones y sostienen otros modos de concebir lo que el niño es y puede ser, ¿sí? Y acá introducimos medios de comunicación masivos, internet, mercado, que predominan en las nuevas formas de subjetividad infantil, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, es esta cuestión de los secretos del mundo adulto, ¿no? Los niños antes necesitaban disponer a saber que los adultos tenían y ellos no. La televisión empieza a desaparecer esto, de a poco pueden entrar a una ventana de acceso, ¿no? A los secretos de la cultura, a los secretos políticos, a los secretos de la sexualidad, sin barreras y sin ninguna jerarquía, y hoy ya es verdaderamente peor, ¿no? El acceso. Peor en el sentido, en realidad peor en el sentido más masivo, ¿sí? Bueno, dice lo que el niño actual ya no es producido por el discurso escolar ni por el discurso estatal, sino por las prácticas mediáticas.
Lo que el niño puede se verifica en la experiencia del mercado de consumo o en los medios, ¿no? Puede elegir productos, servicios, operar aparatos tecnológicos, puede opinar, puede ser imagen. Y esto lleva a la institución de la infancia en este sentido, ¿no? De, bueno, como un proceso, ¿no? Dice, una pura actualidad sin futuro ni pasado. También cae en estas características de la infancia, ¿no? La incompletud, la debilidad, la inocencia. Se multiplican figuras mediáticas del niño, ¿sí? Bien, y también retomamos un concepto que cita de Nadorovsky, cuando dice que se trata de, habla por ejemplo de una infancia hiperrealizada, que sería chicos con acceso, ¿no?, a internet, computadoras, múltiples canales de cable, videojuegos, ¿no? Esto me ha desactualizado en algunos puntos, pero bueno, pero lo podemos seguir viendo, ¿sí? Las pantallas, ¿no? La inmediatez. La intervención masiva de las pantallas en la vida de los niños hackea la forma de acceso al conocimiento propio de las instituciones modernas. Pone en crisis el lugar de la modernidad, que la modernidad reservaba a los adultos de proteger, orientar y educar, ¿no? Entre otros. Bueno, también no solamente la tecnología y el mercado son los fenómenos que están poniendo en cuestión la concepción moderna de la infancia, también la brutal fragmentación social hace que los más chicos también, ¿no?, configuren a otros ámbitos en que la infancia se realiza a través de otras interpelaciones, discursos y experiencias. Y acá hablamos de infancias abusadas, infancias abandonadas, ligadas a condiciones de extrema marginalidad. Bien, también aparecen las figuras del niño peligroso, del niño víctima, visibilizadas mediáticamente, se instalan como representaciones sociales de la asimetría que se diluye y la responsabilidad del adulto se desdibuja, ¿no? Bueno, acá hablamos justamente de esta otra categoría, que serían las infancias desrealizadas, ¿sí? Dice, una infancia que se presenta autónoma, independiente, que no suscita los sentimientos adultos de protección y ternura, se desrealiza como infancia en la medida que se transita un mundo sin adultos y sin estado protector, ¿no? Por ejemplo, la judicialización del menor delincuente, ¿no? También la definición del niño como sujeto de derecho está introduciendo modificaciones significativas de la concepción moderna de la infancia. Bueno, acá también hay que replantearse esto, ¿no? Ciudadanía infantil, responsabilidad, derecho a elegir, a ser escuchados. Bueno, estos son ejemplos de los análisis que postulan en la actualidad el fin de la infancia. Aun con sus diferencias, todos coinciden en que la multiplicación de interpelaciones sobre la infancia, la expansión de medios de ingreso al mundo adulto, que no requieren la intervención adulta, la existencia de ámbitos de desarrollo de experiencia infantil distintos a la familia y la escuela, tienen efectos sobre la subjetividad infantil. Bien. Bueno, acá habla también, ¿no?, de otros modos de concebir e intervenir sobre el cuerpo infantil. Mientras que el niño inocente, incompleto, maleable, heterónomo, necesitado de protección y cuidado de ser formado para ingresar adulto, está en declive, ¿no? Bien, el lugar de los adultos, por supuesto, también está conmovido, ¿sí? ¿Qué hay ahora en el lugar del cuerpo infantil de la modernidad, ¿no? Niños adultizados, una pluralidad de cuerpos, una infancia hiperrealizada versus una infancia desrealizada. Bueno, obviamente no hay, dice también, un reemplazo de una concepción de infancia por otra. Bien, y tampoco pueden verse como procesos homogéneos, ¿no? No atraviesan a todos los niños ni producen siempre los mismos efectos, y tampoco podemos anticipar los efectos que en cada niño singular producen estas múltiples interpelaciones, ¿no? Bueno, el agotamiento de la concepción moderna de la infancia no es otra cosa que el agotamiento de los universales que describen lo que la infancia es y debe ser. Bien.
dice, se trata más bien de reconocer que, cuestionado el funcionamiento normativo de los universales, lo que se abre es el reconocimiento del plural, no solo de los niños, sino también de las infancias. Más allá, dice, de los matices, de acuerdos y desacuerdos, las hipótesis que postulan el fin de la infancia concitan, ¿sí? Interesa destacar, que han producido y producen efectos sobre los modos que pensamos la infancia y nuestra responsabilidad sobre ella. Porque inquietan lo que sabemos, lo que podemos, lo que sentimos sobre los niños, y también obligan a deponer nuestros parámetros acerca de lo que los niños deben ser para confrontar, sin moralismo, sin nostalgia, lo que los niños y adultos hoy son, ¿no? Vamos a dejar por acá esta primera aproximación a este interesante, ¿no?, texto.